Estás escuchando Acaba y Emprende y este es el episodio número 37 donde entrevisto a Oscar Feito, empresario, estratega de negocio y el anfitrión del podcast con más de 200 entrevistas, la Academia de Marketing Online. Hoy vamos a estar hablando sobre podcast, la importancia de este medio de comunicación. Emprendedores, si te encuentras en medio del tráfico, abre tu reproductor de podcast, que esto será una sobredosis de conocimiento. Bueno, saludos a todos. Yo sé que si estás viendo en vivo, es poco común de que yo haga una entrevista a las 8 a.m. de la mañana, horario de Puerto Rico, pero hay que entender algo bien peculiar. Es de que la persona que estamos entrevistando hoy es de España y ahora mismo él está casi para irse a acostar a dormir, casi. Actualmente allá son las 2 p.m. Oscar, ok. Sí, actualmente allá son las 2 p.m. y nada, quiero hacer una introducción a Oscar Feito. Es un amigo que llevo casi un año, yo creo, que conversábamos mensualmente hasta que llegó el huracán María y todo esto alteró nuestra relación, si la fuéramos a llamar así. Teníamos una especie de círculo mastermind entre Oscar, Raúl Manuel. En ocasión había alguien de Colombia que se había unido al grupo y este servidor. Y yo creo que ha sido una relación bastante honesta. Pero más que nada me encantaría que Oscar Feito, tú nos des tu opinión de quién es Oscar Feito. Que te dé yo una opinión sobre mí mismo en tercera persona. Si quieres en tercera o cuarta. Pues mira, lo voy a poner muy fácil, lo voy a poner muy sencillo y lo menos presuntuoso posible. Dentro de esos límites que implica hablar de uno mismo. Yo ayudo a emprendedores a conseguir sus objetivos. Es así. Podríamos añadir todo tipo de florituras y añadir todo tipo de etiquetas de coach, consultor, marketer, lo que tú quieras. Pero yo al final me centro en el objetivo final, que es ayudar a través de mis contenidos, a través de mis servicios, a través de productos, a través de audios, como has mencionado en la intro, pues conseguir que estos emprendedores y emprendedoras de todo el mundo hispanohablante logren sus objetivos tanto en la parte profesional como en la parte personal, que es tan importante a la hora de emprender. Y eso es lo que hago, es que todo lo demás son adornos. Son adornos, me encanta escuchar esa frase. Háblame un poco de cómo es que tú entras a este mundo de los negocios. Vale. Pues entro por absoluta casualidad. Me encantaría decirte que fue todo el resultado de un maquiavélico plan estratégicamente diseñado y en realidad fue todo el fruto de la casualidad. Yo empecé en banca de inversión, yo fui banquero durante muchos años y no sabía ni lo que era internet. Yo soy muy viejo ya, yo soy mucho más viejo que tú y que muchos de nuestros oyentes. Mucho más, es verdad, mucho más. Mucho más. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo, yo nunca había utilizado internet. Yo no había utilizado internet durante la universidad ni sabía lo que era, ¿no? Pero casualmente me tocó empezar a analizar empresas de internet desde el punto de vista de banca, ¿no? Para hacer todas esas emisiones a bolsa, ¿no? Y así fue como me encontré con los negocios en internet, como un espectador, como un analista. Y claro, me llamó tantísimo la atención que pensé inmediatamente, yo tengo que hacer eso. Me parecía fascinante cómo internet estaba tocando todas las áreas de negocio, ¿no? No como un sector en sí, sino cómo estaba afectando la comunicación, el ocio, la productividad, el comercio, todo, ¿no? Entonces abandoné el banco, empecé a trabajar en una empresa de internet aquí en España, me volví, yo llevaba 6 años trabajando en Londres y me volví a España para trabajar en una empresa que por aquel entonces, Terra Networks, que era de Telefónica, tuvo una presencia potente en Latinoamérica y en España también. Y yo estuve y ya fundé mi primera empresa de internet, que fue una red de publicidad contextual. Parecido a lo que hace hoy en día Google AdSense, pero solo para shopping. Vendimos la empresa en 2010 aproximadamente por un buen dinero y entonces decidí seguir emprendiendo, pero emprender de otra forma, ¿no? Ya no quería socios, ya no quería venture capital, no quería empleados físicas y quería, pues, digamos, un emprendimiento minimalista basado en lo que yo podía compartir de conocimiento. Y así nació la Academia de Marketing Online, mi marca personal, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y esto es un poco la trayectoria. Ok, interesante. Más allá, Oscar Feito, en tu opinión,
¿qué es un podcast y el papel que juega? Dentro de todo, si puedes hacer una introducción, ¿cómo es que tú llegas a los podcasts también? Vamos a empezar con esa pregunta para después entonces continuar con esa. ¿Cómo es que tú llegas al podcast? Pues mira, yo primero había escuchado muchos podcasts. Nunca se me había ocurrido la posibilidad de crear uno porque tenía pues muchas de esas ideas preconcebidas y muchas de esas limitaciones que quizás nos hacen pensar pues que eso no es para nosotros, que es muy difícil, que nadie me va a escuchar, que yo no sé hablar. Todo esto es un poco complejos que tenemos. Entonces, yo escuchaba muchos podcasts de negocios, de marketing, de ocio, de películas, de series de televisión. Y a la vez yo estaba lanzando mi negocio con un blog. Yo había creado una página web, había creado un blog y como tantos estaba haciendo mucho content marketing. Estaba publicando muchos contenidos en ese blog, reflejando pues un poco toda la experiencia que yo había tenido a la hora de crear un negocio. Y lo que me frustraba es que realmente nadie me hacía caso. Entonces yo sabía que mi experiencia era valiosa porque había creado un negocio y lo había vendido, ¿no? A diferencia de muchas personas que hablan de marketing online o escriben sobre marketing online y negocios y no tienen ninguna experiencia, yo había conseguido vender un negocio, o sea, había tenido un resultado y entonces yo consideraba que lo que yo tenía que compartir era muy valioso. El problema es que nadie me hacía caso. Yo publicaba posts en el blog y nadie los leía. Entonces, un buen día, pues, el podcast surgió, pues, como una de esas preguntas que nos hacemos los emprendedores de, oye, ¿y si? Y ese ¿y si? Puede ser muy poderoso, ¿no? En el buen sentido, en el mal sentido, ¿no? Uno puede decir, oye, ¿y si yo no valgo para nada? ¿Y si lo que tengo que hacer es cerrar el negocio? ¿Y si esto es todo falso? O también uno puede enfocarlo de, oye, ¿y si mi contenido es bueno, pero el canal que estoy usando no es el más adecuado para compartir lo que yo tengo, ¿no? Y entonces así es como nació el podcast, simplemente casi como un intento desesperado de trasladar ese mismo contenido que yo había escrito en mi blog y que nadie me leía, intentar compartirlo de una forma más personal, que es a través de la voz. Es decir, en lugar de yo invitarte a leer un post de 2.500 palabras sobre un tema en concreto, permíteme que yo te lo cuente. Y de repente mi negocio despegó. Despegó como el resultado directo de hacer algo tan natural como eso, porque el contenido era el mismo. O sea, yo lo que quiero destacar es que cuando yo creé el podcast, no hice contenido nuevo. Durante los primeros 40 o 50 episodios de mi podcast, básicamente me limité a compartir de forma oral el mismo contenido que ya había publicado escrito en mi blog. Y lo interesante es que a la hora de escribirlo nadie me hacía caso, no tenía comentarios, nadie lo compartía, no tocaba a la gente, no conectaba. Y de repente al coger ese mismo contenido y leerlo, obviamente no lo leía como palabra por palabra, lo hacía como si se lo estuviera explicando a un amigo en un bar. Y de repente, mismo contenido, o sea, era el mismo contenido. De hecho, yo usaba los posts que había publicado como el guión. Y lo leía. Entonces, al expresarlo de forma hablada, el énfasis, la pasión que uno tiene, convence más y conecta más. Y así fue como yo creé el podcast. Y el podcast ha sido la base de mi negocio. O sea, a día de hoy, como tú bien has dicho, llevamos 200... Mira, a día de hoy 233 episodios. 233. Y más de 1,8 millones de reproducciones. Con lo cual, eso ha sido la base del negocio. Eso ha sido la base de todo, algo que empezó no como el resultado de una estrategia, sino como casi fruto de la desesperación de querer compartir algo y tener la certeza de que el contenido es bueno, pero el canal no era el adecuado. Para mi contenido, a lo mejor para otras personas sí, o para gente que domine el SEO, o para gente que tenga a lo mejor otro tipo de contenido, pues su canal es el vídeo, su canal es el blog. En mi caso me di cuenta que mi fortaleza era hablar. De hecho, tú ahora me dejas y te puedes ir a correr, a hacer la compra. Pensé hacer eso, como que espérate, déjalo ahí solo y que se entretengan contigo. Vuelves y yo podría seguir hablando, ¿no? Entonces, es esa mezcla de encontrar un vehículo para expresarte de una forma muy natural, que es la voz. Y así nació. Yo creo que el podcast es el resultado de las pocas veces que nosotros salimos y la mucha energía que también tenemos, que queremos hablar y estas plataformas nos ayudan un montón. Ok, algo que yo todavía recibo como pregunta es que hay gente que todavía no entienden qué es un podcast. En tu opinión, ¿qué es un podcast? Mira, yo podría decírtelo técnicamente, un podcast es un feed RSS que recoge archivos MP3 comprimidos. El podcast es contenido hablado. Punto.
Es contenido hablado. Nosotros entendemos que uno publica contenido escrito en un blog, que uno hace contenido en formato vídeo en YouTube. Pues un podcast es contenido hablado. ¿Por qué creamos contenido? Creamos contenido para conectar con nuestros clientes potenciales. ¿Qué significa eso? Significa generar confianza, generar autoridad, aportar valor, resolver sus problemas. Eso es la base de una estrategia de content marketing. Y uno puede adaptar contenido para que tu público objetivo lo lea o lo vea en vídeo, o en el caso de un podcast para que lo escuche. Y eso es un podcast, es tu contenido de forma hablada, ¿vale? Entonces, podcast, pues uno puede publicar un podcast diariamente, o semanalmente, o mensualmente, o puede publicar 10 episodios seguidos, como si fuera una serie de televisión, y ya está, se acabó la temporada. Entonces, esos ya son pequeños detalles de cómo uno estructura un podcast. Pero básicamente, un podcast es contenido hablado, y quizás lo más interesante es que los oyentes se pueden suscribir a través de distintas herramientas de sindicación, como puede ser iTunes o Stitcher o Spotify. Se pueden suscribir a tu podcast de forma que cada vez que publiques un nuevo episodio se notifica automáticamente a tus suscriptores, que esto tiene mucho poder. Es decir, tú ya no tienes que estar avisando a tu suscriptor que has publicado un nuevo contenido, sino que ellos en el momento de suscribirse a través de cualquier herramienta de sindicación van a estar automáticamente notificados de que has publicado un nuevo contenido. Eso te permite estar en permanente contacto con tu cliente. Yo veo el podcast también, y de aquí va a nacer una pregunta, como decir lo que logró el email del correo tradicional, del sistema de envío tradicional. Lo veo como el email fue esa versión moderna, obvio, estamos hablando casi 30 años atrás, esa versión moderna de lo que era un envío postal o otro sistema de comunicación. Yo veo el podcast como una versión moderna de lo que va a ser la radio. ¿Tú consideras que esto es lo correcto? Y si no, ¿en qué supera el podcast a la radio o viceversa, si es posible? Bueno, el concepto de la comparación con la radio es obvia, ¿no? Lo que hemos visto en Internet es que realmente Internet ha democratizado lo que es la generación de contenidos, que quiere decir que hoy en día uno ya no necesita ser periodista para publicar contenido, puede crear un blog, ya no tienes que, digamos, si tienes creatividad o tienes un mensaje, no necesitas que te contrate una televisión para hacer un programa, lo puedes hacer tú mismo en YouTube. Y hoy en día lo que permite el podcasting es democratizar la radio, ¿no? Tradicionalmente, pues hemos visto que ya hay gente alcanzando mucho éxito en YouTube creando vídeos de forma independiente, pues la radio, el podcast te permite crear contenido radiofónico de forma independiente. O sea que en ese punto la comparación que has hecho con la radio es completamente acertada, ¿no? No sustituye la radio, pero digamos que democratiza la generación de contenido de radio. Es decir, cualquiera puede crear su propia emisora de radio. Y la principal ventaja que veo con respecto a la radio, que es una ventaja muy importante, es que hoy en día, claro, las radios son comerciales. Quiere decir que normalmente una emisora de radio pertenece a una empresa que tiene unas franjas horarias, tiene unas licencias para emitir en una determinada frecuencia y tiene que elegir muy cuidadosamente qué contenido emite para conseguir oyentes y poder vender publicidad a esos oyentes, ¿no? Por lo tanto, claro, una radio nunca va a hacer un programa solo sobre Star Wars, a no ser que tenga suficiente audiencia que pueda monetizar vía publicidad y dar de comer a todas esas personas que trabajan en la radio. Por lo tanto, la principal ventaja del podcast es que uno puede crear contenido de audio en nichos muy específicos, de una microsegmentación, porque como se abaratan mucho los costes de producción, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Es muy fácil rentabilizar eso. Con que te escuchen 500 personas, ya lo puedes monetizar, pero para que una radio gane dinero con un programa, lo tienen que escuchar miles de personas todos los días. Pues yo creo que una de las principales ventajas del podcast frente a la radio tradicional es la facilidad de acceso. Para empezar, no necesitas una licencia para poder emitir en la onda, ¿no? En espacio radioeléctrico, que es lo primero que necesitan las emisoras de radio, y luego es muy caro, es muy difícil rentabilizar eso. Cualquiera lo puede hacer y cualquiera que sea tu nicho de mercado, puedes crear un podcast para conectar con las personas que te puedan escuchar. Sí, estoy de acuerdo. O yo si fuera a darle otra ventaja, ¿verdad? Simplemente estoy aportando y es de que
hace poco yo entrevisté a alguien que es se puede ser que es como una celebridad, pero está en el campo de la religión. Se llama Otoniel Font. Y obvio, su figura para mí es como algo controversial en un sentido de la palabra. Y por el hecho de que él tiene, como decir, el templo más enorme, uno de los templos más enormes de Puerto Rico. Él es masivo, tiene 1.5 millones de seguidores, casi nada. Y algo que me dijeron un montón de personas cuando lo entrevisté fue de que yo he visto un montón de entrevistas de él de 5 minutos, de 4 minutos. Y honestamente me encantó de que tu entrevista fue bien larga, comparada con la radio. Y yo creo que el podcast también domina en esa área. Ya no es común encontrar un programa como de Cristina Salageri o la versión de Oprah Winfrey donde te sientan y están 1 hora con la persona y conociéndola. Este medio también tiene esa ventaja de que tú estructuras tus reglas y dentro de tus reglas, la informalidad o como sea, te da unas ventajas. Y lo chévere también de esto es de que aquí quien habla hasta cierto punto puede ser un poco tu credibilidad y la otra es tus seguidores. En ocasiones también hay gente que me menciona, ni me contestan un mensaje, lo escribo 4 meses luego, se dan cuenta de que yo estaba tengo una red social que lo más probable es jalar un poquito más de público y ahora sienten interés. Me ha pasado, sé que contrario a la radio hay un nivel burocrático, yo necesito conseguir este vendedor me tiene que conectar con esta persona para demostrar que yo soy importante para estar ahí. Y para estar también de igual forma 2 horas antes de tu entrevista y recibir 4 minutos de tu entrevista. Que es que hay unas ventajas bien interesantes. Obvio, la parte monetaria todavía la radio domina, pero es bien chulo esto lo que ocurre. Ok. Cuando percibo tu contestación de crear el podcast, me mencionas como fue esa excusa para poder hacer una versión audio de tus publicaciones y obvio empezaste a descubrir unas cosas. ¿Qué efecto, en qué etapa es que tú empiezas a ver de que esto está realizando un efecto? Y si fuéramos a decirlo así. Yo creo que ahí, mira, yo ahí me di cuenta de la importancia. Yo era algo que quizás teóricamente sabía, que la personalidad de uno a la hora de crear un negocio en Internet, sobre todo un negocio de contenidos, yo intuía que la personalidad es tan importante como el propio contenido o quizás más importante, pero no tenía pruebas. Y la razón por la que yo lo intuía es porque, vamos a ver, pongamos un ejemplo, por ejemplo, el posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO, al final, hay una serie de verdades que son así y punto. Es decir, se sabe que hay una serie de cosas que va a beneficiar el posicionamiento web de una página en Google. Sin embargo, hay mucha gente que está hablando del mismo tema y tienen legiones de seguidores por un lado y por otro lado. O sea, lo vemos con empresas americanas como Moz, con gente como Rand Fishkin, o en cualquier sitio tienes tus gurús de SEO. Entonces, son como personalidades, son como celebridades. Y muchas veces el contenido es muy parecido. No dicen nada revolucionario. Pues te hablan de las metaetiquetas, de la descripción, del contenido, de las keywords. No es súper revolucionario. Otro ejemplo, si uno mira en el campo del desarrollo personal, yo tengo aquí detrás un montón de libros de gente como Víctor Martín, Hannah Kanja, Ancho Pérez, gente como Tony Robbins. Lo que dicen es lo mismo, es idéntico. O sea, te compras un libro y ya lo sabes, es lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos tiene legiones de fans. ¿Cómo puede ser si el contenido es el mismo o esencialmente muy parecido? Y es por la personalidad. Es decir, yo no solo quiero aprender desarrollo personal, sino que quiero aprenderlo con Tony Robbins o con Ancho Pérez porque siento más afinidad personal. Lo mismo con el mundo del SEO. O sea, cuando alguien destaca en su sector, ya a cierto nivel, ya no es solo por el contenido que tiene, como de revolucionario sea el contenido, sino por quién es y cómo la gente conecta con la persona que hay detrás de ese contenido. Entonces dicen, no, yo quiero aprender SEO, pero lo quiero aprender con esta persona. O yo quiero aprender blogging, pero lo quiero aprender con esta otra. Entonces yo intuía que esto existía. Pero ¿cómo lo verifiqué? Cuando lanzas el podcast, de repente yo veía que la gente ya me escribía emails con sus problemas, con su situación, con
las barreras de su negocio. Y eran mails que ya no eran 2 líneas, eran mails de cientos de palabras. O sea, se volcaban como si me conocieran de verdad. Y yo esto nunca lo había visto como resultado de un post en un blog. Podías tener muchos comentarios, muy cortitos, muchos likes, pero que alguien de repente te escriba un email contándote los problemas de su negocio y que te digan, mira, no sé por qué te estoy contando esto, es como si te conociera. Y que acto seguido te pidan presupuesto para una consultoría, o que ellos te pidan a ti que les vendas un curso sin que tú tengas que venderles nada, que ellos te pidan, quiero aprender más, eso a mí me chocó. O sea, yo ahí descubrí realmente que hay algo más. O sea, que la conexión, como tú has dicho, y cómo descubriste que había el valor. Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso. Cuando la gente me decía, te iba escuchando en el coche y he tenido que aparcar porque parecía que había alguien o sea, que me estabas, o sea, como lo que me estabas contando, me tocaba tanto escucharte que he tenido que parar el coche porque me he emocionado o porque parece que estabas hablando directamente conmigo. Entonces, que la gente te escriba, que tus clientes potenciales te escriban con ese nivel de cercanía, yo no lo había visto y yo me dedico ya desde hace más de 17 años a los negocios en Internet, ¿eh? Y nunca lo había visto esto con ningún otro tipo de canal, ¿eh? Y incluso que la gente dice, no, pero YouTube, o sea, a ver, pues si me estás diciendo que el audio es muy personal, el vídeo es más personal todavía, pero eso es mentira. Porque el problema del vídeo, y tú lo sabes bien porque tú haces mucho vídeo, es que a partir de 2 minutos, 3 minutos, la retención se hunde. Es que es diferente, exacto. Es muy diferente. Tú no vas a tener el 90% de tu audiencia viéndote un vídeo 50 minutos. Pero sí los vas a tener con un podcast. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que en ese trayecto de 50 minutos que hacen a trabajar o a la universidad o al gimnasio o a pasear al perro o a la compra o a hacer la comida, te van a escuchar durante ese rato. Entonces, lo que te permite el podcast es que tú les permites, digamos, te haces un hueco en su vida. No le estás pidiendo a tu audiencia, oye, interrumpe tu vida para leer mi post de 2000 palabras. O busca un hueco en tu vida, que ya está muy ajetreada y muy liada, para ver un vídeo mío de 40 minutos. No puedes pedirle eso. Lo que te permite el podcast es que tú te adaptas a su vida. Dices, ok, yo no te voy a pedir que alteres tu vida. ¿Tú tienes que coger el transporte público 40 minutos todas las mañanas? Escucha aquí mi contenido. ¿Tú vas al gimnasio 3 veces por semana? ¿Estás en la máquina elíptica o lo que sea? Escucha ahí mi podcast. Es decir, tú no le estás pidiendo a tu audiencia que rompa sus hábitos. Estás adaptando tu contenido a su vida. Y eso es lo más poderoso de todo. Sí, lo otro también que yo puedo aportar es, y para mí es lo que me hace efecto, es de que hay cosas que para mí me aburren. Un ejemplo, conducir. Eso es más que, es como, ya me cayó parta, tengo que estar 1 hora en este tráfico. Sí. Lo otro es la trotadora o la elíptica en el gimnasio. Media hora ahí, maldita sea, ¿sabes? Es un tiempo que me lo tengo que chupar. Y yo siento de que los podcasts provocan que tú sigas siendo polifacético. Sí. Haz otra cosa mientras estás conmigo. Sí. Y siempre he visto ese efecto. Al principio a mí me preocupaba y decía, pero no hay una métrica que me explique cuándo el cliente me dejó o cuándo ese seguidor me dejó de escuchar. Pero es exactamente como tú dices. Aunque yo estoy aprovechando la oportunidad para poder conectar a través de video, el audio lo hace exclusivo. Sí. Por el hecho de que es eso que tú odias hacer, pasear el perro, que tienes que hacerlo todas las mañanas. Y yo digo eso, hasta ir al baño. A veces te dice, diatre, tengo que estar 20 minutos en el baño. Mira, ya tienes una manera de poder aprovechar ese tiempo y que sea educativo, que sea súper educativo. Tuco, si necesitas 20 minutos en el baño, no necesitas un podcast, necesitas un médico. Papi, cuando sí, un día esto te voy a escribir en iTunes, te voy a decir, Oscar, hoy estuviste conmigo en el baño. Mira, ahora que dices eso, estuve hace poco de ponente en un evento que se llama Tribucamp. Aquí en España es un evento bastante potente. Y yo iba por el hall del hotel y una chica se levantó gritando y dijo, Óscar Feito, tú no me conoces, pero yo me meto en la cama contigo todas las noches. Y eso resume
lo que acabas de decir. Es que lo resume y no, fíjate que no lo hemos hablado antes, pero es una anécdota que cuento últimamente cuando hago webinars y eso, porque yo creo que refleja perfectamente, porque esa persona dentro de su rutina de multitasking que tú has dicho, ya sabe que cuando se mete en la cama se pone un podcast. Y esa conexión en esos momentos de multitasking es lo que hace del podcast una herramienta, yo creo que tan potente, ¿no? Porque te abre un hueco en la vida del cliente. Y todo el mundo habla teóricamente, en cualquier libro de marketing, o dice, no, hay que entrar en la vida del cliente, hay que abrirse un hueco, hay que conectar emocionalmente, y todo el mundo te habla de la teoría, pero no te dice cómo. Y para mí el cómo es, por ejemplo, un podcast es una perfecta definición de cómo. Es eso, ¿no? Porque te van a escuchar. Y habrá gente que le gusta lo que dices y habrá gente que no, pero es así. Estamos hablando con Óscar Feito, empresario, estratega de negocio, el anfitrión del podcast, con más de 230 entrevistas, la Academia de Marketing Online. Quiero hacer un pequeño anuncio. Ya salió bueno, próximamente vamos a tener el curso Marketing usando Facebook. Esta versión va a ser avanzada. La mejor manera que puedo explicar el curso es que te enseñaré a mercadear tu negocio como lo hace Amazon o eBay. ¿Cuántos de ustedes no han estado en Amazon, ven un producto, no lo compran y siguen viendo el producto por todas las redes sociales? Crearemos estrategias en vivo para que puedas visualizar cómo es que Facebook crea estas audiencias y desarrolla tus estrategias. Eso sí, si deseas ser parte de este curso, ya sea porque eres un vendedor, ya sea porque quieres mercadear tu negocio como nadie, o ya sea porque eres un manejador de redes sociales y deseas darle más valor a tus clientes, tienes que estar en este curso. Si deseas más información, algo que yo te voy a pedir es que escribas 4 letras y es MUFB, y yo te voy a estar enviando información sobre este curso. Las personas que están fuera de Puerto Rico no van a tener problema porque se va a estar pregrabando el curso y los módulos, que son 5 clases, se van a estar abriendo cada semana. Emprendedor, si te interesa saber más sobre este curso, MUFB, y te voy a estar enviando información sobre marketing usando Facebook. El otro anuncio que quiero hacer es de que muchas veces las personas desean saber, muchas personas desean saber de Acaba y Emprende. Acaba y Emprende es un podcast que transmitimos en vivo todos los lunes y los jueves, mayormente a las 6 p.m. Hoy estamos haciendo la excepción porque mi amigo es de España y no lo iba a torturar a las 2 de la mañana para que estuviera a mis 6 p.m. Muchas personas me piden que les notifique, ya sea porque desean ver los episodios. Ya no tienes que esperar más porque he creado un bot y este bot te va a permitir recibir información sobre Acaba y Emprende. Y simplemente tienes que escribir estas 3 letritas, A, I, E, y te voy a estar notificando todas las veces que tengamos Acaba y Emprende en vivo. A, I, E. No le pongan hashtag, no le pongan comillas, sigan instrucciones, por favor, sigan instrucciones. Siempre le añaden algo nuevo, como que, y me sorprende. Bueno, Óscar Feito, ¿quién debería tener un podcast? ¿Y cuál es tu opinión sobre este tema y por qué? Pues mira, cualquier persona que tenga un negocio en Internet necesita un podcast, o por lo menos le vendría muy bien un podcast. ¿Por qué? Bueno, porque si usted tiene un negocio en Internet es porque pretende vender un producto, un servicio, un software, una herramienta, cualquier cosa, ¿no? O bien derivar negocio a una tienda física o a una localidad física, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier negocio entiende que sus clientes pueden llegar de 2 formas. Aquellos que saben exactamente lo que quieren, digamos un comprador que ya casi ha tomado la decisión de compra y está buscando el lugar perfecto para comprar, el precio perfecto, y esto es un tipo de cliente. Y luego están los clientes que quizás necesitan más maduración para comprar un producto o un servicio, contratar lo que sea. Y ahí es donde utilizamos el marketing de contenidos, ¿no? Pues para ayudarles a resolver esas dudas, esos problemas. Entonces, dentro de la fase de marketing de contenidos, por las razones que hemos hablado ahora, por la cercanía que transmite la voz, por la ubicuidad que puede tener un podcast, que lo que hace es que permite a ese cliente potencial que te escuche en cualquier momento, desde cualquier lugar, incluso en el cuarto de baño, todo el tiempo que pueda estar, ahí es un poco las razones por las que realmente el podcast es un complemento perfecto
a cualquier estrategia de marketing de contenidos. Y quiero hacer hincapié en que es un complemento. Es decir, una de las grandes ventajas de un podcast para gente que ya tenga YouTube, que ya use redes sociales, para negocios que ya tengan un blog, es que nos permite realmente hacer un repurposing de ese contenido y mostrarlo, o en este caso, hablarlo de otra forma. No implica empezar de cero, no implica tener que, digamos, deshacer todo lo que está haciendo tu negocio. Es simplemente complementarlo para darle mucho más recorrido a ese mismo contenido que ya creaste a través del audio. Yo encuentro también que otra efectividad que tiene el podcast es que y yo encuentro que en tu caso tú pudiste aprovechar más esta modalidad porque empezaste antes, es de que todavía está virgen. Sí. Todavía está virgen, bueno, algo que puedo mencionar, ya yo estoy apareciendo ya como en 4 palabras o 5 palabras clave dentro de los 20 y pico de podcast que iTunes promueve a la hora de esa palabra clave. Un ejemplo, si yo escribo, creo que vender, aparezco, hay negocios, aparezco, líder, aparezco, venta. O sea, es bien interesante con 33, hombre, tú eres el número 37 entrevistas y ya yo estoy ahí. Eso es una ruta súper rápida, comparándola con como cuando yo empecé a intentar a posicionar mi primera página web, que fue la de fotografía. Me tomó una eternidad, ¿sabes? Casi un año poder estar en algunas palabras clave dominando. Está en una etapa bien virgen. Sí. De igual forma, es como tú dices, Oscar, es esa segunda excusa para poder conectar con las personas. Y en esta ocasión, las personas conectan más contigo que con tu contenido. Y eso le da mayor valor a tu marca. Sí, que eso lo encuentro súper, súper exquisito. Sí. ¿Has visto? Sí, pero además te da la flexibilidad de... Eso que has dicho es muy importante, es que conectan contigo y no solo con lo que puedan necesitar en ese momento concreto que andan buscando y se van, porque bueno, yo tengo, no sé, imagínate, tengo 10.000 visitas al día en mi página web, porque hago muy bien SEO. Bueno, pero es que es gente que aterriza en tu página, está muy bien posicionada y se va. Encuentra lo que quiere y se va. No tiene ninguna necesidad para volver. Pero yo he visto personas que han empezado conmigo, se han formado, han empezado con un curso de blogging, luego han hecho un curso de podcasting, luego han hecho mentorías, luego han crecido su negocio, luego hemos hecho afiliaciones. O sea, se crea una relación que va mucho más allá del propósito concreto que necesiten en ese momento. Y esa relación se crea pues a través de las personas. Es lo que hace la comunicación personal, ¿no? Y por eso es tan poderoso por eso, ¿no? Y lo que decías del territorio de que es virgen, cada vez menos, es increíble porque solo esta semana un marketer muy potente ha lanzado ya su podcast. Aquí en España hace un par de semanas Roberto Gamboa de Facebook Ads ha lanzado un podcast también de marketing, de emprendedores. Y estuve hablando con una también persona muy destacada en el mundo del emprendimiento que en los próximos meses va a lanzar un podcast también y que de hecho me está pidiendo consultoría para hacerlo y estoy dudando si hacerlo porque va a ser como competir con el mío. Entonces me estoy planteando si tiene sentido revelar todo. Pero lo que quiero decir con esto es que sí, hay mucha más oportunidad que en cualquier otro canal, ya sea YouTube o ya sea un blog, por supuesto. Y yo lo comparo siempre como la película de Regreso al Futuro, ¿no? Yo cuando veo la película de Regreso al Futuro, lo primero que pienso es, ojalá pudiera volver yo atrás en el tiempo y crear la primera fanpage de marketing online, o la primera cuenta de Twitter, o la primera cuenta en Instagram de frases de famosos, célebres, ¿sabes? Pero claro, no puedes volver atrás. Pero ahora mismo la oportunidad de crear un podcast en tu nicho, fíjate que nosotros estamos hablando de un nicho que probablemente es de los más saturados, es marketing, desarrollo personal, todo esto es siempre donde antes se llena. Pero otros negocios que yo estoy viendo de gente de todo tipo, de salud, de belleza, de todo tipo de negocios, es como si pudieras volver atrás en el tiempo y crear esa primera fanpage, esa primera cuenta de Twitter, esa primera lista de email marketing. O sea, eso que ya todo el mundo conoce en otros sectores, poder ser pionero en tu sector, todavía existe esa oportunidad. No está virgen ya, pero como dices, es muy fácil obtener resultados mucho antes que con cualquier otro canal. Sí, lo otro es también obvio. Escuché yo hace poco una estadística, no sé cuán cierta sea, ¿verdad? Pues en ocasiones también hay que verificar lo que uno ve por ahí. Un segundito, disculpen eso.
Y es de que, adicional a de que hay muy pocos podcasts, algo que hay sean podcasts que sobrepasen los 10 episodios. O sea, muchas veces, un ejemplo, puede que comienza un podcast y se quite rápido. Sí. Me ha pasado también que todavía hay podcasts que están bien posicionados y no publican hace 7 meses, 8 meses. Sí. Y eso a largo plazo, las personas disciplinadas van entonces a adquirir un beneficio con el mismo. Oye, te quiero hacer una observación. ¿Se acuerdan que yo hice el anuncio y le dije, es como que simplemente escriban estas 3 letras? Y mira la que escribieron. Ahí es, Lucy, es con Y, ¿está bien? Y el otro, mira, es que siempre son creativos, hermano. El otro, MUFB, y la escribió con V. La gracia con Adela González es con... Mira, te los voy a poner otra vez a todos. Yo sé que las personas que estén escuchando este podcast no van a entender. Siempre yo escribo 4 letras para que las personas las escriban. Siempre pasa algo que o le escriben hashtag o le cambian una letra. Mira, MUFB, mi gente, y el siguiente es AIE. AIE, ¿ok? Y ahí estamos. AIY y E. Me lo corrige Lucy, me lo corrige, gracias. Continuamos. ¿Has visto un efecto secundario positivo que han ocurrido gracias a la Academia de Marketing Online? Sí, bueno, como efecto secundario, por ejemplo, aparte de la audiencia, lo que es el networking que ha hecho... De hecho, nosotros estamos relacionados por el podcast, porque la relación inicial que tuvimos fue para entrevistarte en el podcast y a partir de ahí surge la relación. Pero imagínate, después de 233 episodios, la relación con 200 y pico invitados. Entonces, claro, no es lo mismo que alguien te responda 3 preguntas para hacer un guest post en tu blog que estar durante 40 minutos hablando con una persona. La cercanía que yo he creado, mira, ahora mismo, justo antes de hablar contigo, literalmente 5 minutos antes de conectarnos, está hablando con Miguel Florido de Marketing and Web, que es una de las webs de marketing más grandes del mundo hispano. Es una de las mejores posicionadas, Marketing and Web. Voy a dar una clase en el máster suyo de podcasting, de marketing online en Valencia, una clase de podcasting de 4 horas, una clase remunerada. Y es uno de los másters de marketing online presenciales más prestigiosos de España. Esa relación ha surgido por el podcast. Pero es que aparte, gracias a esa relación que surgió con esta persona, he colaborado en los lanzamientos de sus cursos en sucesivas ocasiones que ha generado, pues como mínimo 20.000 euros en ventas en sucesivos lanzamientos de un curso de blogging. Entonces, claro, para mí el networking, pero no un networking casual y, digamos, a corto plazo, sino relaciones realmente significativas con gente gracias al podcast. Han sido muchísimas, ¿no? Y la credibilidad que te da en el sector, o sea, más allá de todo eso, la credibilidad de decir, es que tengo 200 horas de contenido, eso te da una credibilidad que muy poca gente puede decir, ¿eh? Porque, claro, yo puedo tener un blog, pero en realidad nadie sabe quién ha escrito eso. Yo puedo tener un blog y luego resulta que todos son guest posts de otra gente. Pero claro, tú conducir un programa es diferente, ¿no? Y luego, por último, los ingresos. A mí los ingresos se me han multiplicado de forma directa e indirecta a través de patrocinios, a partir de afiliación, la venta de mis propios productos. O sea, cuando alguien confía en ti y confía en ti porque le demuestras semana tras semana que sabes de lo que hablas, no tienes que vender. La gente viene a comprarte. Es un poco lo que te he dicho antes. A mí la gente me ha escrito para hacer mentorías antes de que yo tuviera una página de mentoría en mi web. Me han contratado empresas para hacer formación in company dentro de negocios cuando yo ni siquiera anunciaba esos servicios en mi web. Entonces es curioso porque muchas veces la gente empieza al revés, ¿no? La gente dice, yo quiero vender consultoría o coaching o mentorías, pues lo primero que tengo que hacer es crear una web muy bonita que ponga vendo mentorías. Yo lo hice al revés. Le dije, yo voy a crear un contenido que a ti te demuestre que tienes que comprar una mentoría a mí. Ni siquiera tenía la página de venta de esas mentorías. La gente, después de escucharte semana tras semana, dice, yo quiero una mentoría contigo. Entonces, yo creo que esas son las principales ventajas que ha sido. O sea, ha sido audiencia, ha sido conexión con mi audiencia. O sea, no solo la cantidad de gente con la que estoy en contacto, sino la calidad de interacción de esa gente, el networking y las vías de ingresos. Esos han sido todos los efectos, digamos, colaterales del podcast. Me encanta, me encanta. A mí yo encuentro que la parte más valiosa que le he sacado al podcast es la conexión. Es como decir,
Obvio, en el caso contigo fue diferente, pues yo conecté contigo gracias a que te escribí, yo bien presentado te escribí por email y como que, mira, y hice mi pitch y sí, me acuerdo perfectamente, hicimos lo miré y me pareció súper interesante y era un tema de Trump y de marketing político, es que me acuerdo perfectamente, fue una idea muy buena para un episodio y salió muy bien. Entonces, sí. Claro, ese tipo de relación, cuando tú contactas conmigo o yo contacto con alguien, tú puedes escuchar 2 o 3 episodios y dices, me gusta esto. No, o sea, no hay engaño. Tú ya sabes lo que hay, cómo se organiza, el tipo de gente que va, entonces es muy directo, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, después de estar durante 40 minutos o 1 hora intercambiando opiniones en vivo, la relación que se hace ahí yo creo que es mucho más significativa que estar en un evento y hablar 2 segundos. No, esa claro. persona ya no se va a acordar de ti dentro de 2 semanas. Y en el caso también de los podcasts, un ejemplo, en el caso nuestro que estamos entrevistando a otras personas, le estamos dando exposición. Sí. Y muchos de ellos desean eso. Muchos de ellos quieren, ¿verdad? No es que ellos lo realmente lo digan así, pero toda persona quiere un nivel de reconocimiento. Sí. Y el hecho de que alguien que está haciendo las cosas bien sea contactado por alguien que desea entrevistarlo, es hasta cierto punto como decir para esas personas lo estoy haciendo bien, mira, me están llamando. Pero entonces conectar con esas personas, que muchas veces nosotros somos hasta fans de ellos, ¿sabes? Porque a mí, un ejemplo, Luis Ramos de Emprendedores, sí, libros para emprendedores. Yo era fan de él y en verdad yo solo dije, perdona que estés bien emocionado, pero en verdad, honestamente, yo sí quería entrevistarte. Y son cosas que pasan, pero la exposición que uno le da a ellos juega un papel también que hasta cierto punto ellos le dan ese nivel de valor. De igual forma, yo siempre he dicho esto, yo creo que cada entrevista que yo he hecho, yo he logrado un cliente nuevo, pero sí. Muchas veces yo he tenido clientes o seguidores que me dicen, contraté a esta persona que tú entrevistaste. Sí. Que de igual forma juega lateral de ambas partes, es bien beneficioso. No, y yo lo he visto personalmente de muchas formas, es decir, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Que cuando ya ves el efecto de eso, lo haces estratégicamente, es decir, yo ahora sé que intento adaptar en el calendario, si yo quiero entrevistar a una persona, y sé que esa persona va a lanzar un curso de algo o que va a hacer un webinar o que va a hacer una formación, intento encajarlo y ya de forma consciente intentamos que la entrevista gire en torno a ese tema y que si a mi audiencia le gusta esa persona, se puedan apuntar a su webinar o puedan aprender con ellos y luego puede haber un acuerdo de afiliación, ¿no? Con lo cual, en ese momento en el que ya empiezas a jugar con todo eso, siempre partiendo de no poner en juego esa confianza de tu audiencia, la audiencia confía en ti. Entonces yo les puedo decir, oye, mira, vamos a entrevistar a esta persona va a hacer un curso de pago, pero yo voy a entrevistar a esta persona porque considero que lo que está haciendo es muy interesante y va a hacer un training gratuito y luego te va a intentar vender un curso. Tú no hace falta que compres el curso, pero yo considero que el training gratuito de esta persona como mínimo te puede valer la pena. Y es más, yo voy a poner a esta persona en mi programa, lo voy a poner delante de todos los oyentes y que te explique lo que hace para ver si a ti te parece interesante. Y yo he visto gente que ha venido a mi programa que tiene un software o que tiene un programa o que tiene, pues ahora por ejemplo con la gente de Billing que tiene un software de facturación y que han conseguido cientos de clientes a través de las menciones en el podcast. Y a raíz de eso han decidido hacerse patrocinadores durante una temporada del podcast, ¿no? Con lo cual es curioso porque ha sido como resultado de ver el impacto directo que tiene en su negocio. Con gente que también en Colombia, con David Uribe, también hicimos una campaña que ellos hicieron un máster, hicieron unas becas para un máster de marketing online que tienen en la escuela esta suya y también generamos miles y miles de leads, ¿no? Entonces, quiere decir esto que no solo hay un impacto teórico relativo de buen rollo, de qué bien, de mucha amistad, sino que eso se traduce en un resultado directo de registros, leads, ventas, o sea, de un impacto directo en aquello que uno habla en un podcast. O sea, que si tú tienes influencia a través de la voz, esa influencia se traduce en resultados concretos para el negocio. No es solo decir, no,
es que esto me estrecha con mis clientes, que es un tema como muy subjetivo. No, es que eso genera un impacto directo en tu negocio. Me encanta. Oscar, si yo fuera a escuchar tu podcast por primera vez, ¿okay? ¿Cuáles serían esos 2, 3 episodios que esa persona debería escuchar que tú dices como que, exquisito? Por favor, no menciones el mío, ¿está bien? Es lo único. Yo creo que se frizó, dame un segundito. Creo que estamos teniendo un poquito de problema. Hemos perdido a Oscar Feito de la conexión. Espero. Ok, un break. Ok, se está conectando nuevamente. Ahora. Te voy a hacer la pregunta nuevamente. Sí. No sé si la llegaste a escuchar, pero mira, si yo fuera a escuchar tu podcast por primera vez. Las más destacadas, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Sí. 2, 3, exacto, y que no menciones el mío porque yo sé que... El tuyo, por supuesto, el primero. Conflictos de interés. Nada, primero, el de Tuco. Ese sería el más importante. Y luego, a ver, realmente depende del momento en el que esté cada uno en su negocio, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una amplia gama de episodios de SEO, de redes sociales, de desarrollo personal. Entonces, yo creo que cada emprendedor está en un momento concreto de su negocio y dependiendo del problema que tengas en ese momento, de la barrera que tengas, si es visibilidad, si es infoproducto, si es SEO, yo creo que, claro, no tiene sentido escuchar un episodio de SEO si tú ahora tienes un problema de mentalidad. Dicho esto, mira, a mí me impresionó mucho uno que hicimos con un mexicano que se llama Joaquín López Dóriga, que de hecho es español, es un periodista nacido en España, pero ha hecho toda su carrera profesional en México. Tiene 7 millones de seguidores en Twitter, lleva 30, 40 años de profesional del periodismo. O sea, para que te hagas una idea, entrevistó a Fidel Castro, entrevistó a Juan Pablo II y yo le entrevisté sobre la comunicación. Y es una experiencia bastante increíble entrevistar a una persona que probablemente ha entrevistado, es la persona que más entrevistas ha hecho, por ejemplo, en México. Y tener la oportunidad de tú entrevistar a esa persona, para mí eso fue una experiencia. Y luego me dijo que le habían encantado las preguntas y que nunca le habían hecho unas preguntas tan interesantes, ¿no? ¿Cuál es el nombre nuevamente? Joaquín López Dóriga. Entonces eso fue... Si quieres te puedo decir el número del episodio o buscarlo ahí directamente. Bueno, yo lo anoté porque yo también quiero escucharlo. Aquí hablamos sobre la comunicación, ¿no? Y es una persona que además, fíjate que ha presentado el programa de noticias. Es el episodio 101. El episodio 101. Esta persona presentó el noticiero que llaman allá en México, el telediario más importante en México durante como 30 años. Entonces, claro, pues eso ha creado conflicto, Entonces, ¿cómo una persona afronta tantos años, más la crítica, más todo eso, ¿no? Lo enfocamos de esa forma a la entrevista. Quizás la segunda fue el episodio, déjame que te voy a ver si te puedo decir el número, que fue otro, para mí muy importante, y que curiosamente la oportunidad surgió gracias a un oyente, 170. El episodio 170 fue con el campeón del mundo de surf adaptado. Es una persona invidente, es ciego, completamente ciego, y fíjate que a priori no tenía nada que ver con el marketing online, pero un oyente de la Academia de Marketing Online que trabaja en la Federación Española de Surf, está en el Comité Olímpico, y es oyente del podcast, me puso en contacto con esta persona. O sea, los propios oyentes me facilitan estos contactos, ¿no? Y es una persona que nació con un problema en la vista, perdió la visión del primer ojo a los 14 años y ya como a los 30 se quedó completamente ciego en un accidente de surf. Y no solo no dejó el surf, sino que acabó siendo campeón del mundo en el primer campeonato del mundo de surf adaptado en California. Una persona que se llama Aitor Francesena, Aitor Gallo, y fue un episodio dedicado a la superación personal. Y es algo que a los emprendedores nos afecta mucho, ¿no? O sea, es decir, qué fácil es tirar la toalla y qué fácil es porque no te funciona MailChimp o ahora se ha cortado la conexión y dices que esto es una mierda, ya no lo voy a seguir haciendo, soy un desastre, esto es un fracaso, no me funciona.
Y como una persona que tiene un problema real, o sea, no es que no te funciona MailChimp o se te ha caído el Facebook Live, es que se ha quedado ciego, no solo no pierde la perseverancia, sino que sigue y llega a ganar el campeonato del mundo de surf siendo ciego. O sea, es que yo no concibo, yo hago surf y no me puedo ni imaginar el concepto de entrar a hacer surf en California con olas grandes sin visión. Y entonces, para mí esto fue un episodio que estaba permanentemente con la piel de gallina todo el episodio, ¿no? Un tío te cuenta con toda la naturalidad esto, ¿no? Y es que estos ha habido muchos. Luego, por supuesto, todas las grandes, digamos, estrellas del marketing, gente como Vilma Núñez, que uno siempre aprende algo de estas personas, ¿no? Anxo Pérez, el autor del libro Los 88 peldaños del éxito, que ha sido de los 3 libros más vendidos, no sé si fue el año pasado o el año anterior, 2 eran suyos, de los libros más vendidos en España de desarrollo personal, se llaman Los 88 peldaños del éxito, Anxo Pérez. Y quizás estos han sido de los más interesantes, ¿no? Pero en realidad, ya te digo, cada episodio para mí ha sido un aprendizaje, porque yo entrevisto a la gente en base a que me puedan aportar algo a mí. Y yo creo que esa curiosidad y esas ganas de aprender pues se contagian a la audiencia. Me encanta escuchar inclusive tu honestidad en el tema, o sea, de lo que acabas de decir, que uno de los motivos de entrevistar es también que te puedan enseñar a ti. Claro. Eso es la base. O sea, ¿sabes qué? A mí me pregunta la gente, y es una de las cosas que aprendí precisamente de esta primera persona que te decía, de Lope Dóriga. Yo le pregunté, bueno, es una persona después de 30 años haciendo entrevistas a todos los actores de Hollywood, al Papa, a Fidel Castro, o sea, a todos los jefes de Estado. Yo supongo que ya te salen las improvisas, ¿no? Y me dice, no, dice todo lo contrario. Dice, cuanto más he aprendido, dice, más me he preparado. Y eso fue una cosa que a mí se me quedó, ¿no? Y la misma, a mí, yo veo a la gente que hace podcast a la ligera y todos siempre hacen las mismas preguntas, incluso tienen las mismas preguntas para todo el mundo. Y luego dicen, bueno, pues claro, pues ese programa tampoco tiene mucho éxito. Entonces yo lo que intento es cada entrevista me preparo a fondo, veo la historia de esa persona, intento ver lo que le ha motivado a esa persona a hacer eso, ¿no? Y de verdad sentir la curiosidad de conocer a esa persona, porque así es como se establece el vínculo. Si yo hago las mismas 5 preguntas a todo el mundo, tampoco se establece un vínculo. Pues claro, si después de la entrevista te dicen, wow, nunca me han hecho una entrevista tan profunda, o sea, no... entonces es cuando se establece esa conexión. Entonces, para mí, es el interés egoísta en decir, tengo la oportunidad de hablar con esta persona. Para mí es como una clase privada. Un segundito. Supera estas dificultades. Y para mí eso es una oportunidad increíble. Sabes que tú has dado con algo que me acuerdo la primera vez que te mencioné. Vuelvo y repito, al principio a Oscar yo lo conozco gracias a que él me entrevista, pero fue porque yo le escribí y estos delirios de grandeza de, espérate, él me debe entrevistar a mí. Pero luego se crea esta relación donde nos reunimos mensualmente y nosotros le llamamos Círculo Mastermind y nos reunimos y empezamos a hacernos preguntas sobre situaciones que nos estamos encontrando y de igual forma aportábamos algo nuevo también que habíamos encontrado, como que hablábamos de un problema y hablábamos de algo nuevo que habíamos encontrado. Y me acuerdo que en esa etapa, Oscar, yo le digo a Oscar, voy a hacer un podcast y tengo esta pregunta que tú me recomiendas. Y tú me diste un consejo bien simple y que terminé yo rompiendo todo ese diseño de lo que iba a ser el podcast. Y porque te di un marco de referencia. Quiero hacerlo como esta persona. Y tú me mencionas como no tengas preguntas ya predeterminadas. Porque así tú no profundizas mucho. Cuando me haces la entrevista, yo entendí más todavía porque yo dije, este hombre investigó sobre quién yo era. Sí. Y ahí fue cuando yo dije, ok, así deben de ser las entrevistas. Hay personas que que inclusive
por lo menos un 60 o 70% de las personas que entrevisto, siempre me lo dicen al final, como que me encantó de que sentí que me conocía antes de entrevistarme y no me hiciste las preguntas superficiales. De hecho, inclusive, he tenido personas que he entrevistado y me han escrito, dale, tírame las fuertes, tírame las preguntas fuertes, porque saben que voy más alineado a ese tema, a que las personas conozcan más de esa persona en sí. No, y sobre todo porque, ¿sabes qué? La gente que está al otro lado, si tú haces una entrevista como que tú haces las preguntas y la otra persona responde, el oyente está al margen. Es como que no pinta nada. Sin embargo, si tú haces una pregunta, la persona te responde y ahí se inicia una conversación, como en un bar, el que escucha es parte de eso. Es como si estuviera ahí sentado contigo. Entonces, asistir a una entrevista es aburrido. Pero ser parte de una conversación o asistir a una conversación entre dos personas que tienen intereses similares al tuyo, en este caso negocios, marketing, eso aporta mucho valor. Hacer preguntas es como que a ti te están dejando fuera. Pero cuando es una conversación es como que, oye, estas personas están teniendo una conversación sobre algo que a mí me interesa y me están permitiendo escuchar. No es simplemente una sesión de Q&A, entonces hay que prepararlo y hay que tener esas preguntas preparadas y haber hecho esa investigación, pero también hay que estar preparado para romper ese guión. Y si de repente la entrevista va por un lado que no esperabas porque surge un tema y acabas hablando sobre ese tema. A mí me ha pasado muchas veces de decir, bueno, pues esta entrevista va a ser sobre Twitter. Me ha pasado hace poco por una persona que tiene 100.000 seguidores en Twitter y vamos a enfocar la entrevista exclusivamente en Twitter. Pero luego a lo largo de la entrevista van surgiendo otros temas y acaba siendo un concepto totalmente diferente. Entonces tú tienes que dejar que la conversación vaya por allá. Porque si te insistes en hacer tus preguntas es ridículo, porque tú estás haciendo preguntas, pero el que está escuchando dice, wow, o sea, quiero saber más sobre esto que acaban de decir. ¿Por qué no le preguntas más sobre esto? Y ahí es un poco donde está el bloqueo. Sí, es bien interesante. De igual forma, las preguntas vienen siendo una guía. Y, sí, eso es. O de igual forma, si surgió algo, a profundizar más en ese tema, y si luego tienes que volver a tu guía, genial. Eso es. Que a veces, que es lo chévere. Estamos hablando con Óscar Feito, empresario, estratega de negocios y anfitrión del podcast con más de 200 entrevistas, la Academia de Marketing Online. Óscar, al final de cada episodio siempre hago estas típicas 3 preguntas. Son las preguntas gimmicks, las que quiero hacer siempre a todas las personas que entrevisto. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, es bien gimmick, bien típica. ¿Cuál es ese libro que tú recomiendas a la audiencia que debería de leer? Mira, a mí hay uno que me gusta mucho de una persona que se llama Francisco Alcaide, que se llama Aprendiendo de los Mejores. Y yo creo que lo tengo por aquí, sí, lo tengo aquí arriba. Mira, os lo voy a enseñar. A ver si llego sin que se me caigan los auriculares del oído. Se llama Aprendiendo de los Mejores. Y es una recopilación de frases célebres bueno, la primera edición creo que eran 30 o 40 personas y tienes desde Nelson Mandela, Napoleon Hill, Oprah Winfrey, Richard Branson, Robert Kiyosaki, Warren Buffett, Steve Jobs. Es un poco resume la filosofía de negocio de muchos grandes emprendedores y personas en general. Resume en 20 o 30 citas, frases célebres y explica un poco de cada una. Es un buen libro de cabecera porque, digamos, es ese resumen de esas frases que nos encanta ver en Instagram y todo y que comparte Raúl Manuel continuamente, pero tenerlo en un sitio a mano para cuando te sientes mal o tal, o animado o desanimado, que estás bloqueado, siempre encuentras algo que... Mira, o sea, lo abro al azar y me sale una frase de David Schwartz y me dice, solo hay una cosa cierta, eres más grande de lo que piensas. Entonces habla, oye, casi todo el mundo tiene problemas de autoestima, no es mucha gente que vaya sobrada en este aspecto. Nuestra vida es un reflejo de nuestra autoestima, todo empieza por ahí. Es un pequeño comentario, muy sencillito, y que cualquier página que lo abras te va a dar una lección para ese día, para ese momento, que a mí me gusta mucho este libro.
Ok, interesante. Si fueras a mencionar una estrategia de marketing que te haya dado un nivel de éxito, ¿cuál sería esa que compartirías? Yo creo que esa pregunta es irrelevante después de que llevamos una hora hablando del podcasting, pero podcast. Ok, podcast, esa viene siendo tu estrategia. Si tuvieras que volver a crear un negocio desde cero y solo tuviera 3 herramientas, tu laptop, internet y $500, ¿qué intentarías crear con ese presupuesto? Muy interesante pregunta. Lo que haría con una idea de un problema en un nicho concreto, ¿no? Y usaría esos $500 para validar la problemática real que hay en ese nicho de mercado y digamos, ¿qué significaría superar ese problema para ese público objetivo? Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo quiero empezar otro negocio, yo vuelvo atrás y quiero crear un negocio para ayudar a emprendedores online. Pues yo invertiría esos $500 en conectar con el mayor número posible de emprendedores online para conocer realmente cuáles son sus principales puntos de dolor y por qué. Es decir, no me basta con saber, yo tengo problemas para construir mi negocio, yo tengo problemas para conseguir audiencia, yo tengo problemas para ganar dinero. Yo quiero entender por qué eso es un problema para ti. Y es bueno, es que eso es obvio. No, no es obvio. ¿Por qué quieres que tu negocio sea un éxito? Porque tienes un problema de autoestima y necesitas demostrarle a alguien que tu negocio es muy grande. Porque necesitas dinero, porque si no, no sé, porque has tenido una infancia muy dura y no quieres que tus hijos tengan esa misma infancia. Es decir, yo invertiría ese dinero en entender, qué quiere mi público objetivo, cuál es su dolor número uno y sobre todo por qué es importante para ellos resolverlo. Porque lo que yo he aprendido es que los buenos marketers entienden lo que quiere su audiencia. Quieren perder peso, quieren dejar de fumar, quieren construir un negocio, quieren ser más felices, quieren no sé qué, quieren vender más. Pero los marketers extraordinarios son los que rascan la superficie del iceberg y entienden por qué quieren eso. Tú no quieres perder peso, tú lo que quieres es recuperar tu autoestima porque después de 30 años de matrimonio tu mujer o tu marido no te ve como antes. Entonces, cuando tú entiendes eso, tu negocio va a triunfar. Si tú te quedas en la superficie y entiendes lo que quiere tu audiencia, pero no por qué, siempre vas a estar en la superficie. Entonces, yo usaría ese dinero para profundizar con encuestas, con campañas en Facebook Ads, email marketing, todo lo que me permita conectar con esa gente que quiere perder peso, que quiere construir un negocio, que quiere vender más y entender por qué quieren eso. Y porque ese es el pilar fundamental de cualquier negocio. Me encanta, me encanta. Bueno, por última pregunta, háblanos un poco de tu curso de podcast. Pues tenemos el curso de podcast, lo tienen ahí en crearpodcast.com y ahí explicamos un poco en detalle todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, hacer hincapié en la relevancia de crear un podcast para cualquier tipo de negocio, de blogger, de freelancer, de emprendedor y sobre todo cómo hacerlo bien desde el principio, ¿no? Desde estos cimientos precisamente que estamos hablando de conocer a tu público objetivo, para quién haces ese podcast y qué es lo que espera, hasta cómo estructurar el contenido, periodicidad, cada cuánto tiempo, cuánto tiene que durar, qué herramientas utilizar, dónde subir los audios, cómo conseguir audiencia, cómo ganar dinero. Es un poco todo lo que necesitas saber para crear un podcast. Yo lo mejor que puedo decir es que yo creo que han pasado ya cerca de 1000 alumnos por el curso y hemos tenido 0 devoluciones. 0. No 0,01%, 0. 0. Entonces, tener una satisfacción del 100%. Tengo alumnos que me han superado en iTunes, lo cual me frustra bastante, pero al mismo tiempo es motivo de orgullo, porque la verdad es que me vuelco mucho con los alumnos. Tenemos un grupo privado muy potente donde se buscan oportunidades de negocio también y la gente está creando podcasts de salud, de fitness, de criminología, de periodismo, en todos los nichos y está funcionando muy, muy, muy bien. Así que nada, todo el que quiera aprender de cero sin pasarse un año mareando la perdiz y que quiera ir directo al grano sabiendo lo que tiene que hacer, pues ahí lo tiene todo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde es que puedan conseguirlo? www.crearpodcast.com.
Ok, les voy a dejar el enlace en la pantalla, crear podcast con S al final o podcast. Podcast singular, crearpodcast.com. De todas formas, si les es más fácil, en oscarfeito.com, arriba en la sección de cursos, está ahí el curso de podcasting también. Ok, genial. Bueno, ha sido una dicha poderte tener, que nada, te admiro un montón y gracias por la relación que hemos creado en todo este tiempo. Y gracias a las personas que se estuvieron sintonizando en vivo. Y nada, los veo el próximo jueves en Acaba y Emprende. Chau, chau.